Central America's northern triangle, El Salvador, Honduras, and Guatemala, overrun by organized crime and gangs, a region from where hundreds of thousands of men, women, and children flee poverty and violence in an attempt to reach the United States at any price. While the number of undocumented migrants from Mexico has fallen in the last few years, it's the Central Americans who are increasingly attempting to cross the border, especially from El Salvador. It has the highest murder rate in the world. Salvadorans travel by land across Guatemala and then into Mexico, the most dangerous part of the journey. Countless migrants are robbed, kidnapped, raped, and/or killed by Mexican criminal gangs that control the route. That's why many sell everything they have to pay a coyote or smuggler, and even then, there's no guarantee. Since President Donald Trump renewed his vow to build an impenetrable wall to keep undocumented migrants out, traffickers have raised their fees, trying to cash in on desperation to reach the land of the American dream before it's too late. To discourage irregular migration by tens of thousands of unaccompanied Central American children trying to reach their parents in the United States, President Barack Obama had approved a special program to give them refugee status. The Trump administration has stopped it, raising fears of a new surge of minors rushing the border. Talk to Al Jazeera travels to El Salvador to see what is driving the migration wave and at what price. Every day, up to 300 would-be migrants arrive at San Salvador's Immigration Reception Center, deported by authorities in Mexico, where there is already an invisible wall to keep Central Americans from reaching the U.S. border. A double standard, since Mexico's constitution guarantees the right of free transit. At the international airport, 200 others who did make it to the border are arriving home by plane, deported by the U.S. Immigration Service. Among them is 22-year-old Fernando Castaneda, distraught because he's afraid his deportation could cost him his life. This country is overrun by criminal gangs, which ironically originated on the streets of Los Angeles. 25 years ago, they were deported from the U.S. to El Salvador, where they quickly multiplied, fed by poverty, lack of opportunities, and weak institutions. We're entering a neighborhood controlled by one of El Salvador's criminal gangs. If it were the nighttime, we'd have to go in with our headlights off and our interior lights on. But since it's the daytime, the rule is that you roll down your windows so that they can see you and tell that you're not a member of a rival gang or from the police. It's here in Sonsonate where we find Fernando, living now with his mother, who runs a general store in the front of the house. A house from where he is now too afraid to leave. What made you take the decision to leave your country? La verdad que recibí amenazas que quería que perteneciera a un grupo criminal, que en este caso son las pandillas, pues decía que colaborara con ellos, a que les transportara droga en mi trabajo y yo no me negué pues porque realmente quería conservar mi trabajo y irla pasando humildemente, pero lamentablemente siempre hay personas que lo quieren ver mal. Entonces, por eso fue la decisión de irme. What were you doing at the time? You said you were working. Yo trabajaba repartidor de bebidas de una empresa que está aquí, que es salvadoreña. And what happens if you refuse to join the gangs? La única solución que le dan es que lo van a matar a uno. Tell me about the trip itself. La verdad que corre bastante riesgo en que le pueda faltar algún miembro, que algún accidente. Yo vi un accidente que de una troca, en México le llaman trocas, y vi cuando la gente tirada en el suelo gritando que les ayudara porque la troca giró como un trompo y a la vez tiró a la gente que iba así. En el giro que dio, en una vuelta, la gente se salió del pickup. Mucha gente golpeada en el suelo y a nosotros nos llevaron así a un lugar a escondernos de la policía porque por si llegaban a rescatar ahí.
y nos fueron a dejar al monte donde habían solo espinas, palos de espina. En México es mucho desierto también. Luego nos fueron a recoger ahí al monte, nos llevaron a la casa donde tenían a todos los golpeados y uno ve las personas que están golpeadas, que buscan también el sueño americano y pues es terrible ver a las personas rajadas de la cabeza. Bueno, una señora embarazada que ya vomitaba sangre, pues no sé qué habrá pasado con ella, pero varios golpeados así del pie. Y How did you get captured? How was it that you ended up being sent back? tengo 2 deportaciones. La primera fue en México que me agarraron, pero como no podía estar mucho tiempo aquí, ese mismo día hablé con el coyote y me sacó del país. No podía estar aquí, que me vieran, me podía pasar algo, pues, realmente, y pues decidí viajar siempre en ese, buscando salvar mi vida y, bueno, la última vez, ya estando, cruzando el río, ya el río Bravo que le dicen, ya caminamos como una hora aproximadamente. Nos dijeron que nos tiráramos al monte a eso de las 9 de la noche. Empezó a llover, porque ahí estaba la temporada de lluvia. Empezó a llover y nadie tenía con qué taparse, así tirados en el monte, todos mojados. Y bueno, nosotros le hablábamos a la persona que había quedado encargada de irnos a recoger ahí y no llegó. Entonces realmente se llegó el domingo, le seguimos hablando y nos decía que tuviéramos paciencia. A todo esto como a las 4 de la tarde, ya nos dijeron salgan que ya estamos por llegar a la carretera y la carretera estaba como a 50 metros, estábamos cerquita. Y donde salimos ya estábamos rodeados de migración. Ya sabían quizás que ahí estábamos nosotros escondidos, aproximadamente éramos 15. Y pues yo traté la manera de correr porque no podía regresar aquí, no sabía qué es lo que me iba a pasar. Y traté la manera de correr, de huir de ellos, pero ya no podía porque había pasado aguantando agua y mi cuerpo estaba como congelado. Trataba la manera de correr y me caía. Y la verdad que es terrible, pues uno quiere correr y no puede porque las rodillas me dolían del hielo que uno estaba recibiendo porque estaba haciendo bastante frío. Where was that? Was that Texas, Arizona? Where? En Texas. So you're back here now in El Salvador. What next? What are you going to do? Are you going to try to leave again? Pues buscar ayuda en algún país que ya sea Canadá, que no hay mucho problema para el inmigrante. But what about your own safety? You say that your life has been threatened. Estoy como preso aquí porque no puedo salir a la calle, andar libremente por el riesgo que se puede pasar afuera. No sé qué es lo que me puede pasar, pues realmente de los problemas que surgieron, si me vuelven a ver, este ya está acá, pues lo vamos a tomar otra vez y pues no sé qué me pudiera pasar. 25 years ago, El Salvador ended a long, vicious civil war. Now the army is back on the streets, fighting a new one, this time against an estimated 25,000 gang members. Buenas noches. ¿Cómo le va? In this unmarked rehabilitation house subsidized by a Christian church, 15 repentant gang members are struggling to start over. Most have come straight from prison and sell these rubbish bags on the street because they can't find work. Others, like Manuel, crochet little bags to pass the time. He can't step out the door because he is covered with gang tattoos, making him a target for police or active gang members who see him as a traitor. 32-year-old Aquiles says poverty, disintegrated families, and discrimination are feeding violence. After 15 years in prison, he too remains, literally, a marked man. Tell me, how did you get to this refuge? How did you arrive here? Yo estaba pagando un delito en el penal conocido como Zacatecoluca y cumplí mi condena ahora en el 2016, en junio, y cuando salí en libertad yo no tenía para dónde irme porque todo afuera estaba bien complicado con la violencia y como yo soy un miembro no activo de ninguna pandilla, sino que soy cristiano,
quería buscar un refugio donde me pudieran ayudar o un trabajo. Y cuando salí, unos familiares míos me ayudaron, buscaron ayuda a diferentes partes del gobierno, me negaron ayuda. How did you become a gang member? I understand you were 14 years old when you first started. Yo soy huérfano por parte de papá, porque murió en el tiempo de guerra de este país. Entonces solo me quedé con mi madre, me quedé con mi mamá, y entonces ella verdaderamente era bien pobre. Entonces comencé yo a padecer hambres y no hallaba cómo comer. Tuve que buscar una forma de cómo subsistir, porque no podía, ¿cómo le quisiera decir? No podía conseguir la comida, no ajustaba con lo que mi madre los daba. So you became a gang member? Correcto, porque el índice de pobreza y por la falta de que no teníamos ni qué comer, entonces comenzamos a buscar. Lo primero que se hace, como cuando uno no tiene ninguna forma de subsistir, uno comienza como un niño tal vez robando comida, cosas así, porque como todo aquí estaba en un caos en este país por la guerra, muchas familias huyendo del país, entonces comencé a juntarme yo con las pandillas en el 1994. Ya habían pandillas en este país. Entonces comencé yo a andar con ellos y allí vi yo de que ellos me apoyaron en el aspecto de la comida, todo eso. But what did you do exactly as a gang member? I see that you have, for example, some tears tattooed on your face, which is a sign that you've killed people. Cuando uno se mete en una pandilla tiene que estar sabedor que va a un grupo delincuencial. Entonces, para subsistir, uno tiene que hacer todo. Si no mata, lo matan a uno. Why do you think that El Salvador is so violent? This is the country with the highest homicide rate in the world. How do you explain it? Yo pienso de que es la falta de trabajo, la falta de oportunidades a las personas, la falta de comprensión de parte del gobierno. Cuando la falta de desempleo lo que hace es generar más violencia en el país, porque la gente, los padres, todos ellos tienen que darle de comer a sus hijos. Y sin un empleo, la mayoría de gente lo que va a ocurrir, se va a hacer delincuente, se va a dedicar a la prostitución o va a tener que andar robando, porque como no se generan empleos, el gobierno de nuestro país lo cierra las puertas, se puede decir, no solo a la delincuencia, sino que también a personas también trabajadoras que necesitan también su empleo. Have you ever thought of leaving the country, of emigrating? Muchas veces. Por eso yo verdaderamente, primeramente Dios, estoy luchando para ver si yo me puedo estar quitando estos tatuajes de que me dificultan para yo poder trabajar, para yo poder emigrar a un país donde se me pueda dar una oportunidad. What made you decide to leave the gangs? Hubo un momento de que sentí ganas, que me sentía tan despreciable y mejor buscar las cosas de Dios y tratar de ser una persona diferente por la mucha violencia, porque yo cuando me metí a la pandilla nunca pensé que las pandillas iban a llegar a un exceso de violencia así también, tan grande. What is it like to be in a gang? If you could describe it to me. Verdaderamente como pandilla, siendo miembro de una pandilla, entre la misma pandilla, no hay discriminación, sino que todos son iguales. Y esas son las secuelas que a nosotros los hicieron daño, por eso, porque como el gobierno los discrimina, claro, la persona va a buscar un lugar donde no sea discriminado. What do you think will happen if Donald Trump carries out a mass deportation of Central Americans as he has promised to do? What impact will that have here? Lo que está haciendo con deportar ese montón de gente es generando aún más violencia y dejándolos más pobres aún en el país, porque no hay trabajo y el montón de gente que viene deportada de Estados Unidos lo que va a hacer, como no hay trabajo, buscar la delincuencia también, y allí los está afectando aún dejándolos más en la miseria al país del Salvador. 17% of Salvadorans, or more than 900,000 people, live as undocumented migrants in the United States.
the largest number after Mexicans. So many are being deported or falling prey to organized crime on the way to the U.S. border that a special migrant reception office has been set up to help those who make it back, penniless and often traumatized. Yet most insist that they will try again. It's here that we find the chief of mission for the Northern Triangle of the International Organization for Migration, which is concerned about the impact of enhanced U.S. border controls. The driving force of this migration to the United States that's making people risk their lives, everything they have, even what they don't have, and the safety of their own families, what is it? We have family reunification, economic, people searching for better economic opportunities, and then of course violence in their communities. And when I mean violence, when I say violence, I refer to different types of violence, going from domestic violence to gangs, robbery, etc. There's violence in many parts of the world, but the amount, the percentage of people in El Salvador whose main goal in life is just to get out of here, to cross over to the United States no matter what, is extremely high. It doesn't compare almost with any other country in the world, does it? Yeah, well, you have to consider that El Salvador has a long tradition of migration. It has been more than 20, 30 years. So there's an important social network that supports those flows. If you ask any family here, they will have at least one or two members of their families living in the United States. And they migrated probably 20 years ago, 30 years ago. So this long tradition is also a factor that articulates these migration processes. When you check the figures of why people are migrating, you see that there are slight differences between why in Honduras people decide to migrate compared to El Salvador. Guatemala, for example, you see less violence, but there is more, the factor of economic opportunities increases highly for Guatemala. While in El Salvador, the rate is a little bit more important in terms of family reunification. That's related to what I just said, now that a lot of people have family members living in the United States already. So family reunification, and yes, indeed, violence, but again, from IOM perspective, you have to understand that it's a multi-factor cause. How dangerous is it for these migrants that try to make it across to the U.S.? There are many claims, particularly when they cross Mexico, no? And if you talk to the authorities, you will see that there are a lot of records and denouncements regarding human rights violations in the transit. I know that there are institutions, shelters, NGOs working in that area, but the thing is that, of course, if you're migrating regularly, you're going to look for a route that somehow will guarantee that you can continue, and those are the most dangerous routes. There are a lot of people who see this as an opportunity to take advantage on the migrants, then they fall in trafficking networks and things like that. So for women, it's particularly dangerous. Not only women, we see cases of, and children certainly, but also men, because, and there are this situation that the main migration route is also drug dealing route. So there are other forces there acting, unscrupulous forces that take advantage, as I was saying, of this vulnerability of the migrants. And so there are a lot of violations of their rights. Last week, Maria Martinez was deported, reunited with the two small children she left behind after a third unsuccessful attempt to cross the U.S. border. Her father sold off the last of his land to pay for the smuggler. Now, back in her rural village, she passes a huge house built with money sent by a neighbor who did make it, a constant reminder of why people want to leave. Yo salí el 20 de octubre de acá. Llegando a Guatemala nos recogieron las camionetas para llevarlos a México. Y de allí, cuando pasamos en Tuxtla, tuvimos unos días ahí, de ahí pasamos para Puebla. Estando en Puebla, tuvimos otros días ahí estacionados para salir, íbamos 160. El coyote que me llevaba a mí llevaba 160, llevaba 8 guías. Pues un día salimos
Un 2 de noviembre salimos, que íbamos, pues llegando, íbamos 3 camionetas, llegando allá por Querétaro, íbamos para San Luis Potosí. Llegando a Querétaro, allá me agarraron. Nos pararon los federales y me bajaron de la camioneta. Nos llevaron al GRP de Pachuca y estuve detenida en Pachuca, Hidalgo. So from Mexico, that was the first time they returned you. You came back to El Salvador. Ajá, me regresaron para acá el 16 de diciembre y yo salí el 20 de regreso. So the second time, what happened when you tried to cross the river? Del día que salí de acá, que salí el 20, a los 7 días llegué yo a la frontera. Mi guía que me llevaba me dejó a 10 minutos de la frontera. Me llevó a una bodega a los 26 que íbamos. De ahí nos pasaron para... Llegamos al río, ahí me pasaron en una balsa. Estando del río para allá, ya estaba migración ahí, ya, como ya esperándonos. Ahí nos agarraron. You know, it's a very dangerous thing to do. You're very lucky to have come out of this alive. Sí, porque ahí nos agarraron del Golfo en un lugar. Llegamos a un lugar y nos agarraron. Y ellos tuvieron, él tuvo que pagar por cada uno porque si no, ahí nos mataban. What? Ahí lo dijo él. De acá ustedes no pasan con vida, dijo, porque aquí este sector es dominado por el Golfo. Y si tu guía no paga el dinero por cada uno que yo voy a pedir, aquí ustedes se mueren y armados. Yo solo dije, Dios mío, ayúdame, dije yo, porque aquí solo Dios con nosotros. A mí me motivó, o sea, por irme a trabajar allá y sacar adelante a mis hijos y a mi familia. Yo me fui por ir a buscar trabajo. But is it worth it? Such a risk? Is there nothing that you can do back here in El Salvador? No, sí puedo trabajar aquí en mi país, pero el salario es poquito. Si trabajo toda la semana, yo trabajo toda la semana, yo gano $30. Y si hay solo 2 días, $10. Y tengo mis 3 hijos. How did it feel when you got off the plane yesterday and you were right back where you started, but $5,000 poorer? Mire, se siente algo difícil desde el momento que yo vi mi cónsul y me dijo, usted va a ser deportada, va a firmar su deportación y va a llegar, la sacan miércoles, me dijo, para una hielera y para mandarme jueves. What is the icebox? Una hielera es un cuarto que te tienen en un cuarto encerrado con un aire fuerte, que estás así temblando de frío. Why? Ese es un castigo que te dan por haber entrado a los Estados Unidos. Yo estuve, cuando me agarraron del río, me llevaron 3 días, pero así ve todo el mundo temblando y nos dan aluminio para cobijarnos. Ese es el castigo que se le da por haber entrado de forma indocumentada a los Estados Unidos, los americanos. Y las esposas, ese es otro castigo. Porque yo no he cometido ningún delito, le dije yo no debo delito en este país. Sí debes delito, me dijo la autoridad, por estar acá. Esposas acá, o sea, acá viene la cadena, acá y acá en los pies. Las de los pies más te las socan, para que des movimientos de los pasos más suaves. Así nos andan allá nosotros, desde el momento que ya nos trasladan. A mí me trasladaron de la detención de Texas a Houston, así me andan. De Houston para Texas otra vez así me andan. De Houston para el avión así me andan. Hasta llegar a mi país, porque aquí ya es su país. Dice, llegando yo como 10 minutos antes de bajarme al avión, ahí me los desposaron a todos. Aquí ya están en su país. Ahí nos desposan, nos quitan a todos. Yo sentí alegría cuando me dice mi cónsul se va para El Salvador a comerse las pupusas, nuestras pupusas, la comida típica. Yo me sentí feliz porque yo eso quería, regresarme con mi familia, regresarme con mis hijos. Y cuando uno viene en el avión, solo viene pensando, voy para mi país. Pero unos vienen llorando porque dicen, los $10,000 que yo pagué, que me ganó mi coyote, se perdieron. What do you think would happen if many, many more of your compatriots were deported, as President Donald Trump says he will do? Larger numbers than already are being deported. Yo pienso que sería difícil porque en El Salvador hay mucha pobreza y venir de allá a acá. Eso venían diciendo ayer los muchachos. ¿Y qué vamos a hacer en nuestro país? Aquí lo que va a hacer es abundar más la delincuencia, porque los jóvenes se van a tirar a robar, porque si no hay trabajo y no tienen, ¿cómo van a hacer? Did your government promise to help you in any way when you arrived? No, cuando llegué ayer nada más me dieron la bienvenida y me dijeron de que, ¿por qué me había ido? Y ya les dije yo, pero no me dijeron tipo de ayuda, no me ofrecieron ningún tipo de ayuda. Nothing. De nada. The reasons for this exodus are likely to remain the same,
and so will the yearning for an alternative, better life. Everyone we talk to says they'll continue to look for ways to cross the U.S. border. And so they will try again. The question is, can they succeed now that the odds are worsening? Or will their determination for a better life make them turn to other solutions?